Hola jóvenes, continuando con las sesiones de aritmética, que se titula Operaciones entre conjuntos. En primer lugar tenemos la unión o reunión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por la agrupación de todos los elementos de A y los elementos de B. Se denota como A, una U y una B, o se lee A o B. Se define A unión B igual a X a que X pertenece al conjunto A o al conjunto B. Para representar gráficamente mediante el diagrama de Venn, en conjuntos no disjuntos son para los que tienen elementos en común, se dibujan así. En conjuntos disjuntos son los que no tienen ningún elemento en común, se dibujan por separado. Y en conjuntos comparables, cuando un conjunto está incluido dentro del otro, se dibuja así. Luego tenemos el ejemplo 1, si el conjunto A y el conjunto B con estos elementos, hallar la unión de A con B. Sería de la siguiente forma, todos los elementos de A con B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero como hay elementos en común que son el 4 y el 7, ¿cómo graficaríamos? ¿Como no disjuntos o como disjuntos? Como no disjuntos, muy bien. Y acá en medio vamos a colocar los elementos en común y luego los elementos de A y B. Y se sombrean todos los conjuntos porque estamos uniendo. En el segundo caso tenemos el conjunto P y Q. Con esos elementos, la unión de P y Q sería 2, 6, 9, 10, 1, 3 y 5. Y no tienen elementos en común, entonces se dibujan como conjuntos disjuntos. Los elementos de A y B. Y se sombrean todos los conjuntos, como dice acá el niño. Hacen el tercer caso revisando cómo se va a graficar, si tienen elementos en común o no, y no olviden sombrearlo. Luego tenemos tres propiedades para la unión. La primera es un conjunto se une consigo mismo es igual al mismo conjunto. A unión A es igual a A. La unión de cualquier conjunto con el conjunto vacío es igual al mismo conjunto. A unión vacío es igual a A. La unión del conjunto A con el conjunto universal es igual al conjunto universal. A unión universal es igual al conjunto universal. Luego hay unos ejercicios para que practiquen. El primero dice, el conjunto A es tal, el conjunto B tiene estas características, hallar la unión de A y B y su diagrama. Primero hay que desarrollar el conjunto B, que está comprendido por números impares mayores que 6 y menores o iguales que 13, 7, 9, 11 y 13. Luego vemos qué elementos tienen en común, sería el 7 y el 9. La unión de A y B sería estos números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, sin repetir. ¿Cuántos elementos tiene? 9 elementos. Entonces el diagrama de A unión B sería el siguiente. Como tienen elementos en común, al medio van los elementos en común y luego los elementos de A y B. Como es la unión, se sombrea todo el conjunto. Hacen lo mismo para el ejercicio 2 y el 3. Luego en el 4 tienen que sombrear cómo sería la unión de estos conjuntos. En el A unión B, sería sombrear todos los conjuntos. Luego en demuestra lo aprendido tenemos dados los conjuntos A, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 y el conjunto B. Tenemos que hallar el conjunto B primero. Dice que pertenece a los naturales si es menor o igual que 5 el valor de X. X sería 1, 2, 3, 4 y 5, pero el doble de ese valor más 1 sería los elementos de B. Entonces primero sería 1 por 2, 2 más 1, 3. Ese es el primer elemento. El segundo, 2. 2 por 2 más 1, 5. El siguiente, ¿qué valor sería? 3, ¿verdad? Multiplican por 2 más 1 y así sucesivamente. Luego hagan el diagrama, la unión y cuántos elementos tienen esa unión como en el ejercicio 1. En la intersección de conjuntos son los elementos formados que pertenecen entre los conjuntos A y B a la vez. Se denota de la siguiente forma. A intersección B como una U volteada se lee A y B. Se define A intersección B, X pertenece a A y X pertenece a B. En los conjuntos disjuntos lo podemos graficar de la siguiente manera. Se sombrean solamente los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. En los conjuntos disjuntos de la siguiente manera, separados. En los conjuntos comparables, los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Tenemos el primer ejemplo, el conjunto A con estos elementos, el conjunto B con estos elementos. ¿Cómo sería la intersección? Los elementos en común, o sea, 6 y 9. Estas son las intersecciones y cómo se grafican, como conjuntos no disjuntos. Al medio van los elementos en común, luego los elementos de A y B y se sombrea solamente lo que tienen en común. Hacen lo mismo para el ejercicio 2. Tenemos tres propiedades. La intersección de cualquier conjunto A consigo mismo es igual al mismo conjunto. A intersección A es igual a A. La intersección de cualquier conjunto A con el conjunto vacío es igual al conjunto vacío. La intersección de cualquier conjunto con el conjunto universal es igual al mismo conjunto A. Luego acá tienen unos ejercicios para que desarrollen como los ejemplos anteriores de intersección.
hayan los elementos del conjunto M. Dice X es par y X está comprendido entre mayor o igual que 2 y menor o igual que 10. O sea, puede ser, ¿qué valores? El 2, muy bien. 4, 6, 8 y 10. Esos son los números pares mayores o igual que 2 y menores o igual que 10. El diagrama va a ser M intersección entre N. Y si tienen elementos en común, ¿cómo se va a graficar este diagrama? Muy bien. Como conjuntos no disjuntos. Ya saben eso. Acá escriben todos los elementos que tienen esta intersección, o sea, lo que tienen en común. ¿Y cuántos elementos tiene esa intersección? Si tiene un solo elemento, 2 o 3. ¿Ya? Así hacen para el siguiente caso, el número 2. El número 3 es sombrear, que ya saben intersección. La intersección entre A y B, ¿qué tienen en común A y B? ¿Será todo? No, ¿verdad? Solo esto. Esta sección que tienen en común, este pedacito. Así van a sombrear, lo colorean, si tienen colores, ahí lo colorean. Luego para el caso 1 y 2, acá en el 1 tienen que hallar los elementos de la intersección de A y B. Hay unos elementos del conjunto A primero, dice X es menor igual que 3, o sea, X puede ser 1, 2 o 3, solamente esos valores. Ya sabes los valores de X, pero ahí no acaba todo. Tienes que hallar cuál es el valor de 3 veces X más 1. O sea, cuando vale 1 por 3, 3 más 1, 4. Entonces el primer elemento del conjunto A va a ser igual a 4. El conjunto A va a ser igual a 4. ¿Cuál es el siguiente elemento? Cuando vale 2. 2 por 3, 6 más 1, 7. Ese es el siguiente elemento. ¿Cuál será el último? Cuando X vale 3. Entonces 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces estos son los 3 elementos del conjunto A. Si ya sabes esos elementos del conjunto A, hallas la intersección entre el conjunto A con el conjunto B. ¿Cuáles son? ¿Y cuántos elementos tienen en común? ¿Ok? Listo. Pero acá nos estamos olvidando que un número menor o igual a 3 también es el 0. Entonces cuando 0 por 3, 0 más 1, 1. Otro elemento del conjunto A también sería el 1. Ahí no se olviden. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 4. Y el conjunto B tiene 6. ¿Se fijan en la intersección qué elementos tienen en común? ¿Y cuántos son esos? Y marcan cuántos elementos en común tienen en la intersección. Diferencia de conjuntos. Diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos de A pero no de B. Se nota A menos B, se lee A pero no de B, solo A. Se define A menos B, X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Se representa de la siguiente manera. En conjuntos disjuntos, solamente los elementos que tienen en común se sombrearía solamente la parte de A. En los conjuntos disjuntos, en A menos B se sombrearía solamente el conjunto B. En conjuntos disjuntos, y en conjuntos comparables no se sombrearía nada. Luego tenemos los ejemplos en este ejercicio 1, los conjuntos A con estos elementos, el conjunto B con estos elementos. Te piden hallar A menos B, o sea, solo los elementos de A y no de B. Y en el B menos A, solo los elementos de B y no de A. Tienen elementos en común, entonces ¿cómo lo graficaríamos? Como conjuntos no disjuntos. De la siguiente forma. ¿Cuántos elementos tiene el A menos B? La diferencia de A menos B, 3, ¿verdad? Contando 1, 2, 3. ¿Y cómo completamos los elementos? Acá al medio los elementos en común, los elementos de A y de B. ¿Cómo sombrearíamos en este caso en el diagrama de A menos B? Sombrearíamos solamente la parte de A. Así, acá tienen otros dos ejercicios para que lo hagan de la misma manera. Entonces, la diferencia de dos conjuntos se sombrea solamente la parte que no pertenece al otro conjunto. Tenemos estas propiedades. Si un conjunto A está incluido en otro conjunto B, la diferencia de ambos, A menos B, va a ser igual al conjunto vacío. Acá lo pueden observar. La segunda propiedad es que todo conjunto A, diferencia consigo mismo, es igual al conjunto vacío. Para todo conjunto A, la diferencia del conjunto A con el conjunto vacío
es como si 1 menos 0 va a ser el mismo conjunto. Acá hay otras propiedades que revisen. Esta ficha la pueden imprimir o hacerla en su cuaderno para que la desarrollen. Para que practiquen un poco más en el cuaderno, luego hay otras propiedades. La unión de un conjunto con su complemento va a ser igual al conjunto universal que es U. La intersección de un conjunto con su complemento va a ser igual al conjunto vacío. El complemento del conjunto vacío es igual al conjunto universal, el complemento del conjunto universal es igual al conjunto vacío, el complemento del conjunto es igual al mismo conjunto. Acá pueden observar y esto lo pueden imprimir o escribir en el cuaderno. Y acá tienen algunos problemas con dos conjuntos. Lo revisan y lo desarrollan. Gracias por todo. No se olviden enviar las actividades realizadas al WhatsApp o el correo, al igual que cualquier consulta.